¿Sabías que la oración más repetida del cristianismo no es probablemente la que enseñaba Jesús? No es algo que te hayan contado en misa ni en catequesis, ni siquiera en los libros de historia oficial. Y no es porque sea un secreto, es simplemente porque nunca se cuestionó. El Padre Nuestro, la oración que repites sin pensar, la que escuchas en cada iglesia, la que aprendiste de niño, esa oración no nació como la versión única y verdadera. Es una adaptación, un resumen, un texto reconstruido por comunidades que escribieron sobre Jesús décadas después de su muerte. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti busca la verdad que fue velada. Toca me gusta como señal de que estás listo para cruzar el umbral. Suscríbete como compromiso con la llama que despierta, porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre tu forma de rezar. ¿Estás preparado para conocer las palabras que realmente pronunció el maestro de Galilea? Jesús hablaba arameo. Ni latín ni hebreo clásico. Su idioma era el arameo, el lenguaje que usaba en sus enseñanzas, en sus conversaciones y sí, también en sus oraciones. Y sin embargo, el Padre Nuestro que tú conoces está escrito en griego. No es un error, es una consecuencia de la historia. Los evangelios fueron redactados en griego por comunidades alejadas del contexto original. Adaptaron el mensaje, lo tradujeron, y en esa traducción algo se perdió. Algo importante, la oración original. Piensa en esto por un momento. Cada palabra que Jesús pronunció fue filtrada primero por la memoria de quienes lo escucharon, luego por su comprensión, después por su interpretación, más tarde por su traducción del arameo al griego, y finalmente por la selección de una iglesia que tenía intereses políticos muy específicos. ¿Cuánto puede quedar de la esencia original después de tantos filtros? Los primeros cristianos no eran un grupo uniforme, con una doctrina clara. Eran decenas de comunidades dispersas por el Mediterráneo, cada una con su propia interpretación de las enseñanzas de Jesús. Estaban los ebionitas, que creían que Jesús era un profeta humano adoptado por Dios. Los gnósticos, que veían en Jesús un maestro de sabiduría secreta. Los marcionitas, que rechazaban completamente el Dios del Antiguo Testamento. Los montanistas, que creían en revelaciones continuas del Espíritu Santo. Y muchos otros. Cada uno de estos grupos tenía su propia versión de las enseñanzas, sus propios rituales, sus propias oraciones. No había un Nuevo Testamento oficial, no había una ortodoxia establecida. No había una autoridad central que dijera qué era correcto y qué era herejía. Era un mar de diversidad espiritual donde cada comunidad navegaba según su propia comprensión del mensaje del Maestro. Y en este mar de diversidad había múltiples versiones de la oración que Jesús había enseñado. Algunas enfatizaban la dimensión interior, otras la dimensión cósmica. Algunas hablaban de liberación del olvido, otras de despertar de la conciencia. Algunas invocaban a la divinidad como Padre-Madre, otras como fuente de toda existencia. No había una versión correcta porque no había una autoridad que definiera lo correcto. Pero esto cambió cuando el poder político se interesó por la religión. En el año 306, Constantino se convirtió en emperador del Imperio Romano. No era cristiano, pero entendió algo crucial. Un imperio tan vasto y diverso necesitaba una religión unificadora. El cristianismo, precisamente por su diversidad, ofrecía la oportunidad perfecta para crear esa unificación. Pero primero había que organizarlo. Constantino no se bautizó hasta su lecho de muerte. Durante toda su vida fue pontífice máximo de los cultos paganos tradicionales, pero también fue el gran patrocinador del cristianismo, no por conversión espiritual, sino por conveniencia política. Necesitaba una religión que pudiera unificar culturalmente un imperio que se desmoronaba por las divisiones internas.
En el año 325 convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente era para resolver las disputas doctrinales que dividían a los cristianos. En realidad, era para crear una versión estándar del cristianismo que sirviera a los intereses imperiales. Necesitaba una doctrina simple, clara, fácil de enseñar y fácil de controlar. En Nicea se definieron muchas cosas que hoy das por sentadas. Se estableció que Jesús era tanto divino como humano, rechazando las interpretaciones que lo veían solo como humano o solo como divino. Se fijó la fecha de la Pascua, se estableció una jerarquía eclesiástica y también se comenzó a definir qué textos serían considerados canónicos y cuáles serían rechazados como heréticos. Pero el Concilio de Nicea fue solo el primero. Vinieron otros concilios en los siglos siguientes, cada uno refinando y consolidando la doctrina oficial. Y en este proceso de consolidación se fue seleccionando también la versión oficial de las oraciones, incluyendo el Padre Nuestro. ¿Por qué se eligió la versión que conoces hoy? No porque fuera la más auténtica históricamente, se eligió porque era la más funcional institucionalmente. Era simple, fácil de memorizar, fácil de enseñar a los niños, fácil de repetir en masa durante las ceremonias. Y sobre todo, mantenía a los fieles en una posición de dependencia respecto a la institución. Una oración que hace pedir es muy diferente de una oración que hace recordar. Una oración que coloca la divinidad lejos, en los cielos, es muy diferente de una oración que reconoce la divinidad dentro. Una oración que enfatiza la culpa y la necesidad de perdón es muy diferente de una oración que enfatiza la liberación del olvido. La versión que se descartó hablaba de una divinidad Padre-Madre del cosmos. Pedía sabiduría en lugar de pan material. Solicitaba liberación del olvido en lugar de perdón de pecados. Invocaba la activación de la luz interior en lugar de la llegada de un reino exterior. Era una oración de empoderamiento, no de sumisión. Pero esta versión era problemática para una institución que necesitaba control. Una oración que empodera a quien la reza hace que esa persona dependa menos de los intermediarios. Una oración que despierta la conciencia interior hace que la autoridad exterior pierda relevancia. Una oración que recuerda la divinidad interior hace que la jerarquía eclesiástica sea menos necesaria. Por eso, esa versión fue gradualmente abandonada, no destruida completamente, pero sí marginada hasta el olvido. Sobrevivió solo en algunos rincones del mundo oriental, preservada por comunidades maronitas, siríacas y otras iglesias que mantuvieron cierta distancia del poder imperial romano. Allí se conservó no como texto escrito, sino como tradición oral, como recuerdo viviente de lo que pudo haber sido la oración original. Si sientes que algo resuena en tu interior mientras escuchas esta historia, si sientes que hay una verdad aquí que trasciende las versiones oficiales, escribe en los comentarios "Yo recuerdo". No es solo una frase, es un reconocimiento de que algo en ti nunca olvidó completamente esta verdad más antigua y más profunda. Siglos después de que esa oración fuera velada, comenzaron a surgir investigadores que se interesaron por recuperar las formas más antiguas del cristianismo. No por rebeldía contra la fe, sino por amor a la verdad. Entre ellos destacó Neil Douglas Klotz, un erudito en lenguas semíticas que dedicó décadas a reconstruir los posibles textos originales en arameo de las enseñanzas de Jesús. Douglas Klotz no trabajó solo. Se apoyó en una red internacional de lingüistas, arqueólogos, teólogos y místicos que compartían la convicción de que era posible, a través del análisis científico riguroso, acercarse mucho más a las palabras originales de Jesús. Utilizaron manuscritos antiguos, tradiciones orales preservadas, análisis etimológico, comparación con otros textos arameos de la época y reconstrucción filológica.
El trabajo no fue fácil. El arameo que hablaba Jesús era una variante específica, el arameo galileo, que tenía sus propias particularidades. Además, el arameo es una lengua semítica que funciona de manera muy diferente al griego o al latín. Mientras las lenguas europeas tienden a la precisión conceptual, las lenguas semíticas privilegian la resonancia poética y la multiplicidad de significados. Una sola palabra en arameo puede contener varios niveles de interpretación simultáneos. Cuando estos investigadores comenzaron a reconstruir la oración original, se encontraron con algo sorprendente. El texto que emergía no se parecía mucho al Padre Nuestro tradicional. No era una súplica dirigida a una divinidad externa, era más bien un recordatorio, una afirmación, un mapa de navegación interior. La primera diferencia ya era fundamental. En la versión tradicional se dice Padre Nuestro que estás en los cielos. En la reconstrucción aramea, la palabra utilizada es Abun, y esta palabra no significa simplemente Padre. Es una palabra compuesta que incluye tanto el principio masculino como el femenino de la creación. La primera parte evoca el principio generador. La segunda parte evoca la matriz que da forma. Juntos forman algo que podríamos traducir como Padre Madre del cosmos o fuente creadora de toda existencia. Ya desde la primera palabra, la oración cambia completamente de naturaleza. No estás invocando a un Señor masculino que gobierna desde el cielo. Estás reconociendo la totalidad creadora que incluye todos los aspectos de la divinidad, masculino y femenino, trascendente e inmanente, lejano y cercano. La oración continúa con lo que tradicionalmente traducimos como santificado sea tu nombre, pero en arameo tiene un matiz muy diferente. No es una petición para que algo sea santificado desde afuera, es un reconocimiento de que el nombre sagrado ya está siendo santificado, ya está vibrando, ya está presente. Y cuando hablamos del nombre en las culturas semíticas, no nos referimos simplemente a una etiqueta. El nombre es la esencia vibracional, la frecuencia íntima de algo. Entonces, esta frase no está pidiendo que Dios sea santificado. Está reconociendo que la vibración sagrada de la totalidad creadora ya está siendo honrada, ya está resonando dentro de quien pronuncia la oración. Es un recordatorio de que lo sagrado no está ausente esperando ser invocado, sino presente esperando ser reconocido. Coloca tu mano en el pecho ahora mismo y respira suave durante unos cuantos latidos. Siente el ritmo de tu corazón. Ese ritmo es una vibración. Imagina que esa vibración está conectada con la vibración fundamental que sostiene todo el universo. Esa sensación de conexión que puedes sentir ahora es más cercana al significado original de honrar el nombre sagrado que la idea de pedir a Dios que sea venerado. La siguiente línea tradicionalmente se traduce como «Venga tu reino». En la versión original se refiere más bien a que el reino se manifieste, pero no como algo que viene de afuera hacia adentro, como algo que se revela de adentro hacia afuera. El reino no es un territorio gobernado por un rey externo. Es el ámbito donde la conciencia divina se manifiesta. Y ese ámbito no está en el cielo esperando descender a la tierra. Está en la conciencia esperando ser reconocido. Cuando eliges despertar a esta comprensión, ya no estás esperando un reino que venga desde afuera para salvarte. Estás manifestando el reino que siempre estuvo dentro esperando ser activado. Ya no eres un súbdito esperando la llegada del rey. Eres la conciencia donde el rey está siendo coronado momento a momento. La línea que conocemos como hágase tu voluntad, en arameo se refiere más bien a que el deseo divino se despliegue. Pero este deseo no es una voluntad impuesta desde arriba. Es el impulso creativo de la totalidad
manifestándose a través de cada forma de existencia, incluida tu existencia, incluida tu conciencia, incluidas tus decisiones. No estás pidiendo que la voluntad de Dios se imponga sobre tu voluntad. Estás reconociendo que cuando actúas desde tu centro más profundo, desde tu sabiduría más clara, desde tu amor más puro, esa acción está alineada con el impulso creativo de la totalidad. No hay conflicto entre tu voluntad auténtica y la voluntad divina, porque no hay separación real entre tú y la divinidad. La frase "así en la tierra como en el cielo", en arameo, no habla de dos lugares separados. Se refiere más bien a como en la dimensión sutil, así en la dimensión densa. No hay dos lugares separados, cielo y tierra. Hay dos aspectos de la misma realidad, lo sutil y lo denso, lo invisible y lo visible, lo interior y lo exterior. Esta frase no está pidiendo que la perfección del cielo baje a corregir la imperfección de la tierra. Está reconociendo que cielo y tierra son dos caras de la misma totalidad. Lo que es verdad en lo sutil ya es verdad en lo denso. Lo que es perfecto en lo invisible ya es perfecto en lo visible. No hay que traer la perfección desde afuera. Hay que reconocer la perfección que ya está aquí. Ahora recuerda algún momento en que hayas sentido una conexión profunda con la vida. Tal vez contemplando la naturaleza, tal vez en un momento de amor, tal vez en una experiencia de belleza o de paz. Esa sensación de unidad que sentiste no era una ilusión. Era el reconocimiento momentáneo de lo que siempre es verdad, que no hay separación real entre tú y la totalidad de la existencia. La petición tradicional, danos hoy nuestro pan de cada día. En arameo se refiere más bien a permitir recibir la sabiduría necesaria para este momento. La palabra que tradicionalmente traducimos como pan no se refiere solo al alimento físico, es todo lo que nutre. En el contexto de una oración espiritual se refiere al conocimiento, a la comprensión, a la sabiduría que alimenta la conciencia. No estás pidiendo comida material. Estás pidiendo el discernimiento necesario para navegar este momento específico de tu existencia. Estás pidiendo la claridad que te permita ver lo que necesitas ver, comprender lo que necesitas comprender, actuar como necesitas actuar. Y no lo estás pidiendo como un mendigo que ruega a un señor distante. Lo estás pidiendo como un hijo que reconoce su conexión con la fuente de toda sabiduría. Porque cuando pides sabiduría desde el reconocimiento de tu unidad con la totalidad, esa petición ya es el comienzo de la respuesta. La línea que tradicionalmente conocemos como "perdona nuestras deudas", como nosotros perdonamos a nuestros deudores, tiene un significado completamente diferente en arameo. La palabra clave que se traduce como perdonar originalmente significa soltar, liberar, dejar ir. No se refiere exactamente a perdonar en el sentido de cancelar una deuda. No le estás pidiendo a Dios que perdone tus pecados como si fueras un deudor frente a un acreedor. Le estás pidiendo que te ayude a soltar las ataduras que te mantienen prisionero de patrones inconscientes de pensamiento y acción. Le estás pidiendo liberación del olvido de tu verdadera naturaleza. Imagina una luz dorada encendiéndose detrás de tu esternón por unas cuantas respiraciones. Esa luz no perdona tus errores cancelando una deuda kármica. Esa luz disuelve la ilusión de separación que creó los errores en primer lugar. Cuando recuerdas quién eres realmente, muchas de las acciones que nacían del olvido simplemente dejan de tener sentido. La segunda parte de esta línea tampoco se refiere a deudores en el sentido financiero. Se refiere a aquellos que nos han ofendido o herido. Pero la frase completa no dice que primero perdonemos para merecer ser perdonados. Dice que el proceso de liberarnos de nuestras propias ataduras es inseparable del proceso de liberar a otros
de las ataduras que hemos creado con ellos. No puedes liberarte completamente del resentimiento hacia ti mismo mientras mantienes resentimiento hacia otros. No puedes soltar completamente la culpa propia mientras te aferras al juicio ajeno. La liberación es un proceso integral que incluye todas tus relaciones, contigo mismo, con otros, con la vida misma. Cuando eliges liberarte del olvido de quién eres, automáticamente liberas a otros del olvido de quiénes son. Cuando recuerdas tu inocencia esencial, reconoces la inocencia esencial de todos. No como una práctica moral impuesta desde afuera, sino como una comprensión natural que surge desde adentro. La línea tradicional "no nos dejes caer en tentación", en arameo original significa más bien "no permitas que entremos en olvido". La palabra que tradicionalmente se traduce como tentación no se refiere a la seducción hacia el pecado, se refiere al olvido de la verdad. Es la inconsciencia que nos hace actuar desde la ilusión de separación. No le estás pidiendo a Dios que te proteja de deseos pecaminosos, le estás pidiendo que te mantenga despierto a tu verdadera naturaleza. Le estás pidiendo que no permitas que olvides que eres parte de la totalidad creadora. Le estás pidiendo que te ayude a mantenerte consciente momento a momento. La frase final, "mas líbranos del mal", en arameo, se refiere más bien a libéranos de todo lo que nos mantiene en la inmadurez. La palabra que tradicionalmente traducimos como mal no se refiere a una fuerza externa malévola, se refiere a todo aquello que te mantiene en patrones infantiles de conciencia. Es todo lo que te impide crecer hacia tu plena realización. El mal no es algo que viene de afuera a atacarte. El mal es el olvido de tu verdadera naturaleza. El mal es actuar desde la inconsciencia. El mal es tratarte a ti mismo y a otros como si fueran separados de la fuente divina. Y la liberación del mal no viene por protección externa, sino por maduración interna. Respira profundo ahora y repite en silencio: yo soy parte de la fuente que crea todo lo que existe. Siente cómo esas palabras resuenan diferente que Padre nuestro que estás en los cielos. Una te coloca como súbdito, esperando favores. La otra te recuerda como hijo participando en la creación. La oración termina con lo que tradicionalmente conocemos como porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. En arameo, esto se expresa más bien como un reconocimiento de que de la fuente divina fluye el reino interior, la fuerza creativa y la canción de celebración ahora y a través de todas las transformaciones de tiempo y espacio. No es una declaración de sometimiento a un Señor todopoderoso. Es un reconocimiento de que toda manifestación, toda creatividad, toda belleza fluye de la misma fuente de la cual tú también fluyes. No estás separado de esa fuente adorándola desde la distancia. Eres una expresión de esa fuente participando en su autoconocimiento. Cada vez que pronuncias esta oración reconstruida, no estás pidiendo favores a una divinidad externa. Estás recordando tu identidad más profunda, estás activando tu conexión consciente con la totalidad, estás despertando la luz que siempre ha estado brillando dentro de ti. Y esa es precisamente la razón por la cual esta versión fue gradualmente silenciada. Una oración que empodera es más peligrosa para las instituciones que una oración que somete. Un rezo que despierta conciencia es más subversivo que un rezo que pide protección. Una invocación que recuerda la divinidad interior es más revolucionaria que una súplica dirigida a la divinidad exterior. Por eso, durante siglos, la versión que has conocido ha sido una oración de dependencia. Te enseñaron a pedir pan como si fueras incapaz de crear abundancia.
Te enseñaron a pedir perdón como si fueras esencialmente culpable. Te enseñaron a pedir protección como si fueras fundamentalmente vulnerable. Pero la oración original era diferente. Te invitaba a recordar que eres sabiduría buscando expresarse. Te invitaba a soltar las ataduras que limitan tu creatividad. Te invitaba a despertar de la ilusión de separación que crea todo sufrimiento. Ahora que conoces la diferencia, tienes una elección. Puedes seguir rezando como súbdito o puedes comenzar a orar como hijo consciente de la fuente. Puedes seguir pidiendo desde la carencia o puedes comenzar a afirmar desde la abundancia. Puedes seguir suplicando desde el miedo o puedes comenzar a recordar desde el amor. No se trata de rechazar la tradición que te nutrió. Se trata de encontrar dentro de esa tradición las semillas de una verdad más amplia. No se trata de abandonar la devoción. Se trata de evolucionar hacia una devoción más madura. No se trata de rechazar a Jesús. Se trata de acercarte más a lo que Jesús realmente enseñaba. Si has llegado hasta este punto en el recorrido, ya no puedes fingir que no sabes. El conocimiento, una vez despertado, cambia para siempre tu relación con la realidad. Ya no puedes rezar el Padre Nuestro tradicional sin recordar que existe esta otra dimensión, más profunda, más liberadora, más cercana a las palabras originales del Maestro. Y eso puede generar incomodidad, porque es más simple ser un creyente obediente que un buscador responsable de su propia iluminación. Es más fácil repetir fórmulas memorizadas que cultivar la presencia consciente. Es más cómodo pedir salvación desde afuera que activar la liberación desde adentro. Pero si estás escuchando estas palabras, es porque algo en ti está listo para esa incomodidad. Algo en ti prefiere la verdad incómoda a la ilusión confortable. Algo en ti elige el crecimiento, aunque implique dejar atrás certezas familiares. Ahora ya lo sabes. No estás obligado a creerme. De hecho, no quiero que me creas, quiero que lo sientas. Porque cuando una verdad resuena, no hace falta defenderla, simplemente se queda contigo. Y esta verdad es incómoda. El rezo que has repetido durante toda tu vida no es el original, es el funcional. La oración real que Jesús probablemente enseñó no era una petición, era una activación. No era una súplica, era un recordatorio de la luz que llevas dentro. Y eso no podía ser permitido por instituciones que necesitaban dependencia, no independencia espiritual. Por eso fue velado. Pero ahora que lo sabes, tienes una llave. Y las llaves están hechas para abrir puertas. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. Suscríbete como señal de que estás preparado para más revelaciones. Toca me gusta como voto sagrado de que la verdad te encuentre en el momento perfecto. Porque esto que acabas de escuchar es apenas el comienzo de lo que fue ocultado.